que, que también a veces es ignorado por los que primero empiezan a enviar artículos científicos. Por eso mismo, espero que atiendan bonito esta clase, les guste y cualquier duda, con gusto se la responderé. Y siempre comienzo con esta frase, ¿ok? Siempre comienzo señalando de que nosotros necesitamos publicar, necesitamos evidencia local. No podemos vivir toda la vida de manuscritos extranjeros, de Estados Unidos, de Canadá, guías estadounidenses, guías europeas, porque si bien es cierto de que estas guías no están mal elaboradas, ¿no? Entonces es importante nosotros también tener algo local, porque el comportamiento en estos pueblos, en estas ciudades, en estos países, no va a ser la misma que acá. Nuestra posición a factores de riesgo es distinta. Por eso mismo, si bien es cierto de que no les estoy pidiendo que realicen ensayos clínicos o que realicen estudios complejos, desde un reporte de caso, desde un estudio descriptivo, ya se puede hacer mucho, se puede hacer bastante. Si quieren un ejemplo pequeño antes de empezar, ¿cuál es la prevalencia de obesidad en el país? Realmente no se sabe. ¿Cuál es la prevalencia de síndrome metabólico? Tampoco se sabe. Y si alguien me pregunta, pero por ahí he escuchado uno que hubo otro estudio, es cierto, pero estos estudios de obesidad, de prevalencia, son muy localizados en el país. Lo único que se sabe a ciencia cierta, por ejemplo, aparte de cáncer, que sí se conoce un poco, es sobre hipertensión, diabetes mellitus. Pero más allá no conocemos. Por lo tanto, nuevamente es importante contar con evidencia local. ¿De acuerdo? Entonces, estos son mis conflictos de interés. Siempre es necesario mostrarlos, ¿no? Y ustedes deben recordar, cuando hago un manuscrito científico, primero comienzo nosotros preparándolo, lo preparo, lo hago con mi grupo de investigación, pasa por el ojo de todos, eso es importante, y todos los coautores tienen que estar de acuerdo con el artículo, ya se encuentra terminado. Entonces, frente a eso, ya lo podemos enviar. Ya la revista fue previamente escogido, se adaptó a lo que pide la revista, el formato, el tipo de estilo, cómo deben ir los gráficos, las tablas, etcétera, y finalmente se envía. La cover letter, la presentación, estimado señor editor, debido a la necesidad de conocer respecto a este tema, nuestro grupo de investigación ha hecho tal investigación. Entonces, esto pasa por un proceso de evaluación que ahorita vamos a ver. Finalmente, una aceptación o un rechazo, la editorial o el preprint, que les puedo exactamente señalar qué significa, y finalmente la publicación del manuscrito. Entonces, este proceso no es corto. Es cierto que depende mucho de la revista. Las revistas indizadas en el cielo, por ejemplo, tienen un proceso más corto. Vamos a poner un promedio de 3 meses, 4 meses, mientras que los Scopus pueden tener un promedio de 6 meses, incluso más. ¿Ok? Desde que le envían el artículo, es revisado, enviado a los pares, puesto las observaciones, es importante señalar que es un tiempo. ¿Vale la pena? Obviamente vale la pena. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente uno siempre comienza queriendo investigar, lo envías, pero lastimosamente no siempre el artículo es aceptado. Y a veces no quiere decir, chicos y chicas, que el artículo es rechazado porque el artículo sea mal hecho. No van a pensar que han rechazado su artículo porque el artículo está mal. Obviamente, de manera global, ustedes han esforzado por hacer un buen artículo. Ha sido revisado y ustedes ya han dado su mayor esfuerzo en ese artículo. Entonces, la principal causa de rechazo en este caso no sería porque el artículo está mal, sino porque simplemente se envían tantos artículos que la revista señala que no hay su interés, o que ya hay más del tema, o que el artículo no ve necesariamente ese tipo de trabajo que uno ha enviado. Entonces, no hay que deprimirse por eso, sino hay que considerar enviarlo a otra revista que sí esté adecuado con lo que uno necesita, ¿no? Y obviamente siempre escuchar lo que los editores dicen. Los editores van a señalar toda la vida de que me parece bien tu artículo o no. Entonces, de esa manera uno ya va empezando a señalar si el artículo es acorde a lo que la revista pide. ¿Y eso qué quiere decir en español? Que cuando tú vas a enviar un artículo, lo subes a la plataforma, el primero que lo va a ver es el editor. El editor lo va a leer. El editor va a hacer una pequeña evaluación. Y si finalmente al editor le interesa el artículo, lo va a enviar
a unos revisores pares. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Pero lo vuelvo a repetir. El artículo es recibido, el editor lo lee. Generalmente, según la revista, hay revistas muy buena gente que en un plazo de una semana te dicen si el artículo es aceptado o no. Y cuando te dicen que es aceptado, se refiere a que es aceptado para una revisión posterior, que es la famosa revisión par. Ese es el proceso. Entonces, nuevamente, uno envía el artículo, se evalúa por parte del editor, el editor lo evalúa. Y el editor, al evaluarlo, señala, ok, el artículo es interesante, cumple los lineamientos de la revista, vamos a enviarlo a unos revisores pares. Los revisores pares van a dar su respuesta respecto a lo que opinan del artículo y finalmente el editor señala si el artículo es finalmente aceptado o no. Entonces, no se olviden nuevamente, el comité editor ve la formalidad, ve la redacción, ve la coherencia, ve si va o no va con los lineamientos de la revista, y ellos van a asignar revisores finalmente. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que el editor es el primer filtro? Sí. Pero que el editor le guste o acepte el artículo para mandar a revisión no quiere decir que su artículo, ojo, ya está aceptado por la revista. Es el primer filtro. Luego que tu artículo pasa el filtro del editor, porque, a ver, el editor, vuelvo a repetir, ¿qué va a haber? Por ejemplo, va a haber ética. El editor va a ver ética. Si, por ejemplo, hay revistas que las revistas señalan de que tienes que pasar sí o sí cualquier estudio por comité de ética. Si no lo pasas, automáticamente rechazado, por más que el artículo sea novedoso. Y te responden señalando de que si bien el artículo es interesante, no lo aceptamos porque no tiene comité de ética. Ve la redacción, ve si tiene el formato que la revista pide. ¿Qué pasa si no tiene? Te lo rechazan o te lo rebotan. O en muchos casos te dicen, bueno, usted su artículo es interesante, pero tiene que revisar el formato que la revista pide. Te piden 3 dígitos, tienes que poner 3 dígitos. Te pide en vez de punto, coma, en vez de punto en los números, tienes que colocar los puntos en vez de coma. Te piden las tablas de alguna manera, tienes que hacerlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, todo eso, finalmente lo que hace es que el editor, cuando va a decir, ok, el artículo es interesante, vamos a enviarlo a unos revisores. Gente externa a la revista, que va ahora sí a leer con detenimiento ese artículo y van a mandar sus puntos de vista. ¿Ok? Entonces, cuando tú envías un artículo a la revista, por ejemplo, este es mi caso, por la presente acuso el trabajo titulado X, ¿no? Y gracias al sistema de revistas vamos a seguir con el proceso. Ellos incluso automáticamente te pueden crear, bueno, depende de quién lo suban, ¿no? Si tú lo subes ya tienes tu cuenta, pero automáticamente al investigador principal, si él no ha subido el artículo, si no lo subió otra persona, porque obviamente es un equipo de investigación, alguien tiene que subirlo a la plataforma, al investigador principal le crean su nombre de usuario y su contraseña, para que puedas ver cómo va el proceso. Ahí va a decir, en revisión, enviado a pares, y nuevamente los pares lo han regresado en revisión. Ahora sí, después de tiempo dice en revisión por el editor, rechazado o aceptado. Generalmente todo eso te lo envían por correo, por si acaso. Pero siempre es importante que si tú quieres ver cómo está yendo tu artículo, puedes verlo ahí. Donde en la página, como pueden, por ejemplo, que tiene la revista, y a través de tu nombre de usuario ingresas y ves cómo está el proceso. ¿Se acuerdan algo así como cuando compran un paquete, compran un producto en Amazon o lo compran en Incafarma, o lo compran online, empaquetándose, en envío, llegó tu paquete ya, algo así. Es muy parecido, ¿de acuerdo? Entonces te dicen cualquier duda, este es el primer correo que te envía la revista cuando ha recibido tu artículo, ¿ok? Entonces, ¿a qué vamos? Una vez que el editor lo aceptó, dijo, no está bien redactado, al menos a grosso modo está bien redactado, cumple los lineamientos de la revista, cumple también el formato de la revista, entonces vamos a enviarlo a los revisores externos. ¿Qué van a hacer los revisores externos? Los revisores pares lo que van a hacer es leerlo nuevamente con detenimiento, lo van a leer con profundidad, van a revisar la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Y ellos van a señalar cada punto que les llame la atención, ¿ok?
Por ejemplo, introducción, le falta esto. Sugiero que se agregue. Metodología, no me coloca potencia estadística, no me coloca tamaño de muestra, no me coloca esto o el otro. Por favor, se recomienda que se coloque. Todo eso. Y generalmente se envían a 2 revisores pares. ¿Qué quiere decir 2 revisores pares? 2 personas. 2 investigadores del tema del campo. Por ejemplo, si vas a mandar un artículo de diabetes, envían a 2 investigadores que hayan hecho manuscritos en esa área, en diabetes, y finalmente ellos van a revisar y van a dar su punto de vista. ¿Qué hace el editor final? ¿Qué hace el revisor par? Ellos tienen la obligación de colocar se acepta, se rechaza, o si cuando pone se acepta, pero con cambios, quiere decir que se acepta siempre y cuando debes hacer estos cambios, o se acepta con cambios mayores o con cambios menores. ¿Qué son cambios mayores? Por ejemplo, cuando te piden rehacer los datos, te piden agregar potencia. ¿Qué son cambios menores? Redacción, la coma, te piden agregar un párrafo. Esos generalmente son cambios menores. Cambios mayores son cuando ya están tocando partes de tu artículo que te piden hacer un adicional, incluso agregar bibliografía. Entonces, existe una diferencia entre cambios mayores y menores. Doctor, ¿existen diferencias entre cambios mayores y menores o que existe un protocolo que diga cuáles son cambios mayores, cuáles son cambios menores? No. La revisión par, generalmente, el revisor es el que determina cuál va a ser un cambio mayor, cuál va a ser para él, para el revisor par, un cambio menor. ¿De acuerdo? Y tienen que recordar algo. El 99,90% de artículos tienen cambios antes de ser publicados. O sea, yo envío mi artículo y por más que para mí y para mi público esté muy bien hecho, es muy difícil que la revista te lo acepte rápido. La revista te va a pedir algún tipo de cambio. Que el cambio sea en su mayor o menor proporción va a depender mucho del estilo o del tipo de tu artículo que es, ¿no? Que también está. Entonces, las observaciones, por si acaso, son para mejorar tu estudio y de esa manera ser publicada. O sea, si ya pasó el filtro del editor, los revisores pares dicen se acepta, pero con cambios, ¿no? Entonces están diciendo, hazme estos cambios y tiene una alta probabilidad de ser aceptado. Entonces tú siempre tienes que tomar en cuenta las sugerencias. Pero algo es cierto, muchachos, no tienen por qué siempre estar de acuerdo con los revisores. ¿Por qué? Porque imagínense que un revisor diga, mira, ¿sabes qué? No me llama la atención tu artículo, cámbiale, a ver, por ejemplo, tus criterios de inclusión fueron A, B y C, y el revisor parte dice, hubieras incluido tal criterio de inclusión, inclúyelo, o sea, ponlo. Entonces, eso es un cambio mayor, porque ustedes saben que agregar un criterio de inclusión o agregar incluso excluir pacientes de la muestra del artículo que ya has hecho cambian completamente tu trabajo, cambian tus resultados, tienes que volver a reanalizar la data y eso puede pasar, porque al editor par al revisor par simplemente se le ocurre. Tendrá su justificación, pero simplemente es lo que él señala. Chicos, cuando un revisor par a ustedes les está pidiendo que cambien completamente ya el sentido, el objetivo de su trabajo, no tienen por qué estar de acuerdo. ¿Ok? Eso es importante. Ahora vamos a ver cómo pueden responder a eso, pero les estoy dando ya una salvedad con eso. Entonces, dar acuse recibo, que quiere dar acuse de recibido, quiere decir que siempre señala he recibido he recibido las observaciones, gracias, los haré ver pronto, ¿no? Si tienen alguna duda, lo consultas al editor, o sea, no vayan a sentirse mal, no entiendo lo que quiere decir el revisor par. Estimado señor editor, no entiendo la observación número, a veces son 10 observaciones, por ejemplo, la observación número 5 no la entiendo. ¿Podría, por favor, ser más específico? Y el editor les va a responder. Porque obviamente el editor va a leer esas observaciones antes de enviártelas. Y él, obviamente, si no la entiende, tampoco te la pone. O sea, el editor al final va a tener la última palabra. El revisor par lo que va a hacer el revisor par es ayudar al editor en decir dónde puede estar bien o mal hecho un artículo. A veces al editor se le va a escapar algunas partes y el revisor par va a ver eso, lo va a ver. Entonces, el revisor par le envía un mensaje al editor, ¿cierto? Y el editor finalmente al leerlo le va a enviar un mensaje al autor principal del artículo, diciendo cuáles son finalmente las observaciones. O sea, la última palabra la tiene el editor. Si el revisor par dice el artículo es rechazado y el otro revisor par dice el artículo es aceptado,
el que tiene la última palabra va a ser el editor. Porque el editor va a ver, ¿por qué ha sido rechazado? Por esto, por esto, por esto. ¿Por qué para el otro entonces revisor es aceptado? Por esto, por esto, por esto. ¿Qué hace el editor? Él toma la decisión final. Dice, no, no me parece. Está haciendo el revisor para X, el que rechazó el artículo, está siendo bastante severo, porque esa no es la idea del artículo, por ejemplo, ¿no? O esto, no. Entonces, él agarra las observaciones y se le envía las que él considera perennes el editor y se las envía al autor principal para que los cambie. Y el editor principal toma finalmente la última palabra. ¿Ok? Entonces, hay que aprender a manejar el rechazo. ¿Qué quiere decir? Lo envías al editor. El editor pasó el filtro. Lo envías a los revisores pares y ambos revisores pares, o solo uno o los dos, te lo rechazan. El editor lo recibe y el editor dice, bueno, lastimosamente, tiene razón, por más que el revisor haya dicho que va, estas cosas, estos puntos que tiene el artículo no son ni modificables. Lo siento, el artículo no es para la revista. ¿Qué dice acá? Hemos enviado un artículo en una revista en brasileña rechazado. Hay que manejar el rechazo. ¿Qué es lo malo? A veces no te dicen por qué lo rechazan. ¿Ok? Y esto por si acaso toma tiempo. O sea, a ver, el editor lo ve a los 10 días. A 10 días aproximadamente. A los 10 días te dice si pasa el primer filtro o no. Si el editor pasa el filtro, lo vas a ver que a los 20, 30, un mes, 2 meses, 3 meses, los editores, los pares recién lo están leyendo. O sea, a los 3 meses de haber enviado tu artículo, los revisores pares ya deben haber respondido, porque demora 3, 4 meses. Entonces, al cuarto mes, tercer mes, con suerte, te van a responder y te van a decir esto, por ejemplo. ¿Sabe qué? Tu artículo fue rechazado. 3 meses para que tú estés esperando con ansias a ver si te aceptan o no, o qué cambios habían que hacer, te lo rechazaron. A ningún par, o a un par no le gustó y al otro quizá algo, a ninguno de los dos pares le gustó y te pusieron rechazado y el editor con más razón te colocó rechazado. ¿Qué haces? Agarras tu paper, le das un abrazo y lo envías a otra revista. También es una oportunidad para volver a ver tu paper. Puede ser que tú mismo, a ver, verdad, esta parte no se entendía bien, entonces lo voy a modificar de nuevo. Es una buena oportunidad, ¿ok? Entonces siempre hay que aprender a manejar el rechazo, ¿ok? Entonces, la decisión del editor. Pasa que el editor, finalmente los revisores pares pusieron sus observaciones, ninguno de ellos consideró rechazarlo, pero sí, ¿sabes qué? Le dicen al editor, si quieres este artículo publicarlo, vas a tener que pedirle al autor principal de que haga modificaciones. Entonces, por ejemplo, este artículo, este correo, me lo enviaron de mi artículo que yo envié, ¿no? Me respondieron diciendo comentarios del editor, fueron 2 pares. Par 1, par 2. Estimado Víctor Juan Vera Ponce, recibieron mi artículo y nuestra decisión, se necesitan revisiones. ¿Cuánto pasó esto? Han pasado 3 meses. Pero ya me dijeron que hay observación. No me la han rechazado, tampoco me la han aceptado. Ahora me dicen, hay que levantar observaciones. Entonces, cuando uno recuerda y dice, bueno, doctor, ¿los revisores pares saben a quién revisan? Necesariamente no. Existe lo que es revisión par abierta, ciega, doble ciego. Por si acaso no hay triple ciego. Por si acaso no hay triple ciego. ¿ya? Pero si hay abierto. ¿Qué quiere decir abierto? El autor sabe quién lo va a revisar y el que revisa sabe a quién está revisando. Ciego es cuando el autor principal, el autor, yo por ejemplo, no sé quién es mi par y el revisor sí sabe a quién está revisando. Por ejemplo, yo reviso un artículo, un revisor, ¿sabe qué? Usted va a revisar el artículo de tal autor. Ok. ¿Cuál es lo más común? El doble ciego. El doble ciego es cuando el autor no sabe, yo no sé, y mi par tampoco sabe, mi revisor par tampoco sabe que está revisando mi artículo. Y eso me parece, al menos para mí, personalmente me parece mucho mejor. Porque ustedes saben, y más aún en tu propio país, que existe bastante controversia respecto a saber y conocer quién te va a revisar. Incluso pueden generar esto enemistad. Ha sucedido antes, donde se han enterado, y tú me has revisado, ¿no? Me han dicho que tú has sido mi par, porque has rechazado mi artículo, bla, 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 bla. Y se ha visto que incluso ha habido discusiones malintencionadas, ha habido después cosas malintencionadas, y disculpen por decirlo de esa manera, ha ido la venganza incluso, ¿no? Puede haber una venganza, porque acuérdense que en este mundo pequeño de investigación todo el mundo se puede cruzar.
Entonces ya le echas ojo a la persona que te rechazó, el par que te rechazó el artículo. Entonces, por eso actualmente, cuando eres un revisor par, o sea, te toca ser el revisor par, no te dicen a quién vas a revisar, solo te mandan el título. Entonces, para adivinar quién ha hecho ese título, imposible, muy difícil. Y por el otro lado, a quien le toca ser el autor no sabe quién va a ser su revisor par. O sea, no sabe. El único que sabe es el editor, pero no lo sabe ni el par, no lo sabe ni el autor principal. Entonces, el seguimiento del artículo. Generalmente, chicos, como les digo, esto demora. Esto es meses. O sea, si alguien les dice que su artículo en Scopus lo ha publicado en menos de un mes, paren las orejas. Eso es muy difícil. Incluso si es posible, sí es posible, pero hay algunas dudas respecto a eso, ¿no? Porque realmente un artículo que se respete no te va a publicar en tan corto tiempo. O sea, tan corto tiempo. Habrá excepciones, dependiendo, pero en tan corto tiempo, no, sobre todo los de Scopus, quizás los de Cielo sí. Hay revistas de Cielo o Latindex que obviamente son más flexibles y son más rápidos en la revisión. Tienen un gran grupo, tienen varios editores, tienen varios pares y lo revisan rápido. Pero generalmente un Scopus no va a hacer eso, porque nuevamente imagínense cuántos artículos le llega al día a una revista en Scopus, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Por ejemplo, dicen, si a los 2 meses no recibes nada, ni un correo, envía un correo. Bueno, sí es cierto. Generalmente yo lo he hecho a los 3. Con mi grupo de investigación lo hacemos a los 3 meses, porque ya conocemos lo que se demora. O sea, se demoran. Entonces, generalmente a los 2 meses que no van a responder, está por revisión par. Ya, si pasan 3 meses y no te dicen nada, y vas a la página y te dice enviado todavía, o sea que el editor recién lo ha enviado a los pares y han pasado 3 meses, sí es importante de que envíes tu artículo. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales hay revisores pares que como están ocupados, por eso a veces cuando el editor no sabe escoger bien sus pares, el par se olvida, el par no responde. Entonces, que lo que hace la persona, el editor, es, oye, estimado X, usted aceptó ser par de tal revista, de tal artículo, ¿dónde está su respuesta? Entonces, por ese motivo, la persona, el par se acuerda y dice, ok, tengo que leerlo. ¿Ok? Entonces, ¿quién hizo acordar al editor? Obviamente el autor del artículo. ¿Qué fue editor? ¿Qué fue de mi artículo? Eso es importante que ustedes tomen en cuenta. 3 meses. Bueno, la teoría dice 2, ¿no? Otros editores, como Percy Maita, señalan y recomiendan que sean 2 meses. Yo sí digo 3 meses a mi corta experiencia. Cada uno lo maneja como desea. Entonces, ¿por qué te aceptan el artículo? ¿Por qué los pares considerarían aceptarte el artículo? Y también el editor. Primero, porque es un problema relevante. Ni bien comenzó la época de la pandemia, los artículos por COVID fueron aceptados a diestra y siniestra, lo que era. Muchos elevaron su productividad científica gracias al COVID. Desde cartas al editor, desde reportes de casos, transversales, que a veces son mal vistos, porque cortes no ibas a hacer, ¿no? Entonces, esos 3, los más básicos que todo el mundo a veces rechaza o dice, no, que el otro transversal, nada que ver, fueron los primeros aceptados, porque es relevante, un problema importante. Por ejemplo, un brote de dengue, un reporte de caso, una carta al editor, un estudio transversal, hay un brote de dengue en el norte, por ejemplo, sería importante. Entonces, siempre considera lo relevante en esos momentos. Eso le da un plus. Bien redactado, por favor, muchachos, lo que nadie hace y lo que les recomiendo es redacción. O sea, lo último que un médico cuando hace artículos aprende a hacer es redactar, incluso redacta mal. Se comen comas, se comen puntos, usan gerundios por todos lados, usan mal los conectores, utilizan la frase pero sin embargo, que eso es una fatalidad. Entonces, si quieren hacer bien las cosas, hagan lo que ni siquiera investigadores de renombre hacen, porque uno a veces revisa un artículo de un investigador que ya tiene su nombre en el campo de la investigación y la manera de redactar es mala. Incluso se atreven, disculpen por ser así, ¿no? Se atreven a dar clases de redacción científica. Entonces, yo les recomiendo que aprendan a redactar. Así les parezca un tanto ridículo porque ustedes no van a ser redactores y van a hacer un artículo, sí, y si ya no quieren ahorrarse ese problema, los grandes grupos de investigación mandan sus artículos a un redactor y el redactor lo modifica. Los grandes grupos hacen eso, pero cuando tienen grupos pequeños, aprendan a redactar, ¿ok? Lleven un curso de redacción o ustedes mismos compren, hay muy buenos libros, por ejemplo, el libro de Humberto Eco en redacción son muy buenos, entonces aprendan a hacer redacción. Lo que aprenden en el colegio, el lenguaje, todo eso, úsenlo.
Y sobre todo, un problema de nosotros los médicos son los gerundios. Así que les comparto de que lo aprendan a manejarlos, ¿ok? Buen diseño, obviamente, que tengan el orden, materiales y métodos contenga todo, resultados lo tenga ordenado, discusión también por artículo discutido, ¿no? Con tus principales resultados, una buena bibliografía, utilizar la práctica, o sea, que quiere decir que sea útil en la práctica clínica, por ejemplo, si su objetivo es ese, o sea, útil en la salud pública, si su objetivo es ese. ¿Ok? ¿Qué quiere decir interpretación de la limitación del estudio? Interpretación de las limitaciones del estudio. ¿Qué quiere decir? Que tú eres consciente de las limitaciones de tu estudio. ¿Es un método transversal? Si es un solo corte, no me evalúa causalidad. Perfecto. Si bien he podido hacer mis análisis con 5 variables confusoras, me han faltado esta y esta. Listo. Obviamente, cada problema se da una solución. Ustedes a cada problema no van a ser solamente gente que le gusta decir todo está mal, sino emitir una solución. Entonces, aquí quiero llegar con esto. Si bien mi estudio es primera limitación. Primero, se trata de un corte transversal, por ejemplo, un estudio transversal analítico, lo cual no me evalúa causalidad. Punto. Sin embargo, esto es un primer alcance a los análisis que podemos tener. Segundo, no se pudo ajustar por todas las variables confusoras, porque me faltaron esta y esta y esta. Sin embargo, debido a que las variables que se usaron en este estudio, que se midieron, son importantes al fin y al cabo, son importantes, finalmente el resultado no se va a sobreestimar o subestimar de manera muy importante. Quiere decir que si tu odds ratio es de 4, no se va a transformar en menos, debajo del 0, ¿no? Y va a ser en vez de un factor de riesgo, un factor protector. Ya, eso es lo que tienen que decir con palabras simples, ¿ok? Esas cosas, porque he visto muchas limitaciones en las cuales pones, está limitado por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces yo te preguntaría, ¿y por qué lo publicas si tú dices que entonces tienes muchas limitaciones? Dame la solución. Si bien esto, pasa esto. Si bien esto, pasa esto. Porque sí es cierto, todo estudio tiene limitación. Entonces ustedes están conociendo un comportamiento en tu estudio que tiene limitaciones, pero conocemos gracias a esto, ¿no? Y si bien tiene limitaciones, podemos rescatar este resultado o el resultado no se aleja de lo real, etcétera, etcétera. Ya depende de ustedes, ¿ok? Y buena formulación del problema, chicos. A veces hablas de la introducción, te vas por las ramas y nunca se sabe qué quieres hacer. Eso también es un problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué te rechazan? Porque sobreestiman los resultados. Tu estudio no es probabilístico. O sea, no es probabilístico tu muestra. Aún así haces análisis de inferencias, haces pruebas de hipótesis. Ok. Y pones ahí que ya, se descubrió la asociación. A partir de ahora los médicos deben usarlo. Yo he cometido ese error. Y tú estás ya volando bastante, ¿no? Entonces van a decir, no, pues, o sea, no se trata de eso. Se trata de conocer, o sea, de conocer tus resultados, sacar tus conclusiones, ¿no? Sacar tus conclusiones y tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, respecto, por ejemplo, a la estadística, cuando haces malos análisis estadísticos, cuando tú haces malos análisis estadísticos, no haces el análisis correcto, eso te lo van a ver de alguna manera, te lo va a ver o el editor o te lo va a ver el revisor par. Por ejemplo, cuando tu distribución, a veces se nota cuando pones tu, ejemplo, edad. Un ejemplo, edad, 20 años, deviación estándar, más menos 10. Ojo, miren, 20 más menos 10. Ustedes saben que la primera división estándar es lo que contiene aproximadamente el 64%. Más dos divisiones estándar contienen el 95% de observaciones. Y quiere decir que dos divisiones estándar serían 20 más menos 20. O sea, 0 años. Pero peor aún, se ha visto eso. Se ha visto 20 más menos 7. Ya, o más menos 6. 6, primera desviación. Segunda desviación, 12. Contiene 95%. Imagínense el 99. No sé si me entienden a qué quiero llegar con eso. Entonces, mucho cuidado, porque ves eso y dices, ok, no estás haciendo los análisis. O sea, no era media medición estándar. Si tu distribución no es normal, tuviste que haber utilizado la mediana con el rango intercuartílico. ¿Y por qué les digo? Porque se van a la TD-Student y ya no usaron TD-Student cuando deben utilizar Procas-Wallis, por ejemplo. O un de McWinney, disculpen, un de McWinney, ¿no? Que es su contraparte paramétrica. Entonces, eso
Ahora, es cierto que algunos me van a decir, porque he tenido algunas conversaciones respecto que eso no importa mucho, que igual lo que importa es los resultados finales, que su análisis de regresión está bien, pero hay que hacer bien las cosas. ¿Por qué no evaluar tu normalidad y arrojar lo que se tiene que arrojar? Ya cuando a veces uno es discreto, 20 más menos 3, bueno, puedes dudar, ¿no? Pero cuando es muy obvio, también, pues, ¿no? No hay que ser malos. Yo creo que me entienden. Entonces, el mal diseño. Un editor lo primero que ve es metodología. Un revisor par lo primero que ve es metodología. No entiende lo que quiso hacer o lo hizo mal, te va a poner rechazado o acláramelo. No te entiendo. Estimado editor, no le entiendo, acláramelo. Listo. Pobre redacción, mi favorita. La mayoría, creo que, como les digo, el 90% de gente que hace artículos lo hace mal, lo edita mal, redacta mal. Y si el editor tampoco sabe redactar, te lo va a aceptar. Y cuando ustedes revisen artículos publicados en español, por ejemplo, sobre todo en español, asisten a una revista Scopus y todo, miren la redacción. Están mal las comas, Entonces, marquen una diferencia que no hacen los demás. Yo les invito a que hagan eso. Y mala presentación de datos. No lo presentas más en las tablas, no haces bien presentas mal los análisis, ¿ok? Todo eso. Muestra insuficiente cuando obviamente tu muestra es muy poca o la muestra no explicas bien cómo ha sido obtenido, etc. Entonces, el revisor par te manda este es el Word, es el Word de acá, el Word que ustedes vieron acá, uno de estos Word es justamente esto de acá. Por ejemplo, el RH de NUT es este de acá, ¿cierto? Aquí está, es la segunda revisión. Y lo presenta así, comentarios a los tutores. El manuscrito en la parte de resumen, colocar qué quiere decir esto. Es cierto, fue un error que nosotros cometimos. Por ejemplo, en la participante instruyó el día anterior, ¿qué quiere decir esto? En la parte que se menciona tal cosa, ¿qué quiere decir eso? Y todo acá te manda una carta y te señala exactamente qué quiere decir. ¿Ok? Entonces, ellos te dicen, por ejemplo, esta carta que a mí me enviaron, el otro editor hubiera enviado, creo que no puse la otra, creo también. Por ejemplo, el segundo revisor fue él. A ver, yo utilicé una base de datos secundarias de un policlínico y ahí en mi artículo lo puse claro. Yo utilicé una base de datos de un policlínico. ¿Y qué dice acá? Respecto a la ética del estudio, menciona que el estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad y por el Policlínico, pero al tratarse de seres humanos deben firmar consentimiento informado. A ver, si yo estoy utilizando una base de datos, así como historias clínicas, y tengo que tener el permiso de la institución, tengo que tener permiso de mi universidad, pero no tengo que tener permiso de los pacientes. Una vez que solamente voy a revisar historias que ya están ahí archivadas, historias archivadas, el paciente ya no da el permiso, porque de manera logística, los que manejan las historias es el hospital o es el policlínico. Por lo tanto, el permiso al comité de ética o el permiso para usar esas historias es del policlínico, así como o es del hospital. Por lo tanto, lo que quiero decirles aquí es que el revisor no entendió no entendió exactamente el trabajo. O sea, no le entendió, no le leyó bien. A veces es lo malo cuando escoges revisores que no tienen tiempo. Es cierto, sucede. El revisor a veces, muchos investigadores, por querer ganar más fama y porque también existe un rango de revisores pares, por si acaso, yo reviso más que tú, te llaman a revisar más porque tú eres mejor investigador o tienes un mejor ojo crítico. Muchos aceptan y después leen rápido, apurados, y finalmente revisan mal. Entonces, yo me acuerdo que cuando recibí esta carta, yo volví a leer mi artículo, o sea, yo lo leí y dije, ¿dónde está mal? Se lo leí y dije, no, pero acá dice que es base de datos secundarias, ¿no? Base de datos de policlínico. Entonces, este revisor no ha entendido, por más que está escrito ahí. Incluso yo lo comenté con otro investigador, que no era de mi grupo, pero es mi mentor, y me dijo, no te está entendiendo lo que quieres hacer. El otro revisor me puso, tu trabajo no le veo sentido. Así, porque tenemos TXX cosas. Ya de ahorita les puedo más rato, si gustan comentar de qué trató, porque el artículo ya fue aceptado, pero también lo mismo, o sea, yo coloqué, mi propósito es este y por esto, pero el revisor no lo entendía. Entonces hay que considerar eso muchas veces. Muchas de estas observaciones finalmente,
sí las puedo, por ejemplo, esto de acá es cierto, tengo que modificarlo. Tengo que ver lo de ayuno, está bien, tengo que modificarlo. Pero todo esto de acá no tenía por qué modificarlo, porque él no entendía lo que había puesto respecto a actividad física. Esto de abajo, peor aún. Por lo tanto, estimado señor editor, he hecho las modificaciones, no he hecho modificación acá y acá debido a estos motivos. Bla, bla. Entonces el editor ya toma la última palabra, porque obviamente el revisor par ya hizo su trabajo. El editor lo va a leer y dice, ah, tiene razón el autor. El editor no ha entendido, entonces tú tienes que justificar, porque si le envías, toma, acá está mi artículo, y no he hecho los cambios que me han pedido porque no es factible, y tú no le dices por qué, el editor va a pensar que tú estás no queriendo aceptar los errores. Entonces tú tienes que justificar. Por eso les digo, no es necesario siempre estar de acuerdo con el editor par. Y tampoco tienes que pelearte, porque vas a perder. O sea, si tú vas a decir, no voy a cambiar nada porque este es mi artículo, no lo pienso cambiar, perfecto, el editor te va a decir, chao. Si tú le dices, mire, ¿sabe qué, estimado señor editor? He leído con bastante entusiasmo estos cambios que me han pedido, pero tal y tal punto no lo puedo cambiar debido a bla, 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 bla. Pero nunca pelees. Es una guerra que no vas a ganar. ¿Ok? Eso sí les digo realmente. Y si el editor se enterquece, porque puede suceder, muchas gracias, señor editor. Hasta aquí nomás mi artículo, lo enviaré a otra revista, por si acaso sucede. ¿Ok? No cambien todos un artículo, al menos que usted lo consideren necesario, porque he visto que un artículo lo han modificado por completo solo por el editor y al final fue rechazado. Porque obviamente saben lo que es un título y todo, modificarlo solo porque el par lo pidió y el editor lo pidió, no era así. Entonces he visto hasta eso ustedes, o sea, pensaban de que, o sea, alguien me dice, doctor, entonces usted hace estos cambios y su artículo ya es aceptado. Lo más probable es que sí, pero no necesariamente. Si al editor no le gustan mis cambios, simplemente me lo termina rechazando, por si acaso. Entonces, después de todo un viaje, me ponen aceptar el envío. ¿Aceptar el envío qué quiere decir? Aceptamos su artículo. Y otro artículo, ¿no? Después, se dan cuenta, enviamos un artículo a la misma revista, nos rechazaron, lo cambiamos, bla, 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 volvimos a enviar el artículo mejorado, que nos dice, aunque sea aquí, artículo aprobado, creo que así se dice. Entonces, quiere decir de que ella es mi coautora, Liliana, ¿no? Mi coautora, mi befi de investigación, ella lo envió, ella sabe portugués, entonces ella tenía la comunicación y nos aprobaron el artículo. Entonces hay que insistir. Ya estamos felices, estamos en espera que el artículo finalmente salga, ¿no? Cuando te invitan a ser par, a mí me han invitado a ser par, por eso les digo por experiencia todo lo que yo he visto, generalmente solo un artículo he rechazado, porque el artículo ya estaba mal. No sé cómo el editor lo pudo pasar, aunque suene feo. Pero generalmente el artículo lo he puesto aceptado, pero con cambios mayores o menores, ¿no? Me convertí en aquello que juré destruir. Entonces me dicen, ¿no? Usted tengo el conocimiento que sería un excelente revisor de este manuscrito, que ha sido enviado a la revista y por lo tanto quiero que lo revise usted. Yo tengo que aceptar. Y por favor, chicos, si algún día a usted le toca ser revisor par, si tienen tiempo, acepten, porque si no van a hacer un daño. Van a hacer un daño a la revista, van a hacer un daño al editor, van a hacer más aún daño al autor. Y no hay que hacer lo que no quieren que nos hagan a nosotros. Entonces, esta es una invitación a ser revisor par. Yo acepté, lo revisé, de un corto tiempo lo respondí, ¿no? Generalmente yo respondo rápido. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que sea igual, ¿no? No me gustaría que un revisor par se termine un mes con mi artículo. Si yo tengo tiempo, lo leo. Entonces yo doy tiempo, acepto, digo, ya envíamelo y me doy unas 4, 5, 6 horas para leerlo y apuntar, lo imprimo, subrayo, apunto todo. Y digo lo que está mal, lo que está bien, ¿no? ¿Ok? Entonces, otra invitación a miren, no hay nombre de artículo, le dan un código, no me dicen quién es, ¿no? El Acta Médica Peruana me invitó también a ser revisor par de este artículo, ¿ok? Entonces lo revisé, también di mis observaciones y con eso finalmente todos mis artículos que he revisado, menos uno, han sido aceptados, o sea, los he visto después en la revista. Doctor, una vez que usted envió sus observaciones, el editor le decía que lo vuelva a ver. No, no es necesario, porque yo decía, una vez que esté levantado, ya no es necesario que me vuelvan a comunicar conmigo, al menos que usted considere pertinente. Entonces, señor editor, yo era claro con lo que quería, le ponía bien esclarecido lo que quería, los cambios que yo obviamente, no le obligo al editor que le diga eso, sino los que yo sugiero,
Y el editor finalmente lo aceptó y después de unos meses ya veía el artículo publicado y yo feliz. Y todavía decía, ellos les he revisado, porque ya veía quiénes eran los autores, ¿no? Ya bacán. Ok. Entonces, eso es todo. Espero que si tienen preguntas, con mucho gusto lo conversamos y se las comento. Y siempre, si alguien quiere, se da un paso por mi blog. De vez en cuando publico algo interesante de nutrición, mis estilos de vida. Pronto ahora voy a hacer de investigación, ya me animo bastante a hacerlo, ¿no? Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Genial, doctor, muchas gracias por la ponencia. En el chat creo que hay algunas preguntas, doctor. No sé si podría ayudarnos a contestarla. Por supuesto. A ver. Bueno, Francisco ha hecho una pregunta. Me parece que es el único, claro. ¿La principal causa de rechazo de la mala redacción? No. O sea, si la redacción está pésima, sí te la van a rechazar. Es una de las causas de rechazo. Pero no la principal, no la principal. En donde generalmente te van a ver la redacción. A veces el editor, hay editores que yo he conocido que sí son muy exquisitos con la redacción. Por ejemplo, te dicen revisar gerundios, revisar esto, revisar las comas, revisar, no tiene verbo esta oración, o no colocas punto. Por ejemplo, un párrafo sin ningún punto. Todo el párrafo es una sola oración. Eso está mal, entonces esto lo hacen ver. Yo sí, como editor par, como revisor par, disculpen, sí he colocado cuando la redacción no está bien hecha. Por ejemplo, unir esto con este párrafo, nuevamente, problemas con las comas, con la numeración, eso sí. Pero, nuevamente, no es la principal causa, pero sí les recomiendo que si quieren que sus artículos estén muy bien hechos, tengan mucho cuidado con la redacción. Es importante. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Creo que usted mencionó que mínimo son 3 meses para esperar la respuesta de la revista. En caso de no recibir una respuesta, yo quiero cancelar ese envío. ¿Qué debería hacer? Buena pregunta. Y sí sucede. Cuando envías, tan ocupados que le envías, vieron tu correo, no te lo envían, y no te dan respuesta ni siquiera. Fácil. Obviamente ustedes ya deben recordar, yo creo que ya han llevado esa ponencia, que ustedes está prohibido y es antiético que un mismo artículo esté enviado en dos mismas revistas al mismo tiempo. Lo que tienen que hacer es ustedes simplemente enviar un correo diciendo, estimado señor editor, generalmente el nombre ya está porque el editor se pone bajo su nombre, estimado editor X, eh, debido a factores personales, no le vas a decir porque te demoras una vida, ¿ya? No peleé con el editor porque algún día pueden volver a enviar algo a esa revista. Debido a detalles personales, mi grupo y yo hemos decidido detener el envío o detener la publicación o el proceso, detener el proceso que estamos teniendo en la revista. ¿Ok? Simplemente, y muchas gracias atentamente, Víctor Vera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El artículo titulado tal tiene que poner, ¿no? Entonces, la revista no te va a decir nada, no te va a decir no, no te va a decir nada, no te va a prohibir. Tú envías ese artículo y automáticamente ya puedes enviarlo a otro si quieres. Probablemente, y es muy probable, porque yo sí una revista sí, a una revista, ya me acordé, a una revista sí, detuve el envío, eh, porque el editor me había visto, ya el editor me había pedido cambios. Entonces yo me di cuenta que había muchas cosas del artículo que se me habían escapado, más que incluso los que el editor había señalado. Entonces dije, no, mejor no, si no me lo vio él, me lo va a ver el par. Entonces, para no perder tiempo, disculpe, se lo enviaré prontamente. Y me respondió el editor, doctor Vera o magíster, bueno, generalmente ellos te hablan por grado. Magíster Vera, muchas gracias, ¿no? Esperamos algún artículo con usted más adelante. Listo. Entonces, eso hagan. Un correo electrónico y con eso es suficiente. Recuerden que los correos electrónicos son documentos legales. Entonces, ustedes ya tienen cómo sustentar. Si algún día alguien les quiere decir, tú enviaste tal artículo como tenías en otra revista, aguanta. Miren la fecha. A esta fecha yo envié una carta señalando que detengan el proceso. Punto.
¿De acuerdo? Y ya a partir de ese día ya puedo enviarlo a otra revista. Ujú. Ok, doctor, entonces no es necesario que reciba la respuesta al momento de enviar el correo cancelando el envío del manuscrito. Bueno, a ver, si alguien quiere tener una mayor seguridad, esperen 3 días. Porque todo 3 días. dentro de, claro, dentro de la parte legal, después de 3 días se considera estoy hablando de marco legal, solamente para hacer, porque hay un vacío legal ahí, ¿eh? Si bien es cierto, hay un vacío legal. Los editores te van a responder, pero consideremos que no lo hagan. Ya, vamos a ver que no lo hagan. Estás viendo un lado extremo y está bien. Espera 3 días, porque 3 días es el corte para considerar de que tu correo ya fue leído. Así te respondan o no. Pero te van a responder. Y más, tú verificas ahí y ves que ya tu artículo no está en proceso. ¿Ok? Pero ya tienes el artículo. Después tienes el artículo, metes el correo. 3 días después, ya está. Ya lo puedes enviar a otro. Ujú, Genial, doctor, muchas gracias. ujú. Hay otra pregunta que dice, tips para mejorar la redacción. Ah, bueno, ahí sí ya me parece que nos demoraríamos toda una clase. Ya es un curso incluso de redacción, ¿no? Pero el queísmo, el deísmo, mucho cuidado. Vuelvo a repetir, los puntos con relacionados a las comas, los puntos en las comas, la numeración cuando es en español, la numeración úsenlas con coma, no lo usen con punto. ¿Qué más? Los gerundios, nosotros somos gerundistas por todos lados. No utilizar por las puras los conectores. Si vas a utilizar pero, vas a utilizar sin embargo, tiene que ser después de un punto coma o de un punto, según la dirección, ¿ok? Entonces, tener ahí bastante cuidado. Por ejemplo, a ver, si quieren un ejemplo. Mm, ya, por ejemplo, a ver. El paciente el paciente recibió, el paciente recibió mejorando sus síntomas, o recibió el medicamento mejorando sus síntomas. Miren, recibió el medicamento mejorando sus síntomas. Cuando van a usar gerundios, porque es mejorando, es un ando, es un gerundio, para que tenga sentido la oración tiene que ser en una misma, tiene que ser en un mismo tiempo, al mismo tiempo tiene que suceder lo que tú estás señalando. Si tú pones recibió el medicamento es una acción y pones mejorando sus síntomas, estás diciendo que al estar recibiendo el medicamento ya está mejorando sus síntomas y eso no es posible. Y eso va a ser aceptado. Eso he visto en unos artículos así, muy parecido a lo que estoy diciendo. Y eso está re mal, muy mal. ¿Cómo tendría que ser? Recibió el medicamento y mejoró sus síntomas. ¿Ok? Mejoró. Y quiere ser más específico, mejoró sus síntomas a la semana. Perfecto. Pero por favor, no pongan mejorando, recibió mejorando. Ahí tienen 2 verbos. Está bien que el tratamiento está en medio, pero tienes 2 verbos en una misma oración, ¿no? Entonces, eso está mal. ¿Ok? A eso quiero llegar. Eso es un ejemplo. Yo sé que podríamos hablar de más cosas, ¿no? De queísmo, el dequeísmo, el deísmo, ¿no? Pero creo que les he dicho algo bastante común. Y el pero sin embargo, por favor, no pongan pero sin embargo, no digan pero sin embargo. Esa es una atrocidad. Pero sin embargo no existe. Es más, y no es lo que no le he puesto, pero hay un artículo que habla de la redacción. O sea, habla de lo mal que redactamos los alumnos. Los alumnos redactan mal en los artículos científicos. Este autor, que ya es famoso, dice así, ¿no? Su artículo dice, ¿no? Su título, ¿no? Que los alumnos son los que que los redactan mal los artículos, que más redactan de manera deficiente. Entonces, dentro de su artículo, que está explicando y dando ejemplos que los alumnos redactan mal, él pone, pero sin embargo. O sea, no está dando un ejemplo de que dicen eso. Él pone, pero, coma, sin embargo. O sea, ya se dan cuenta. Se dan cuenta que él mismo está faltando su propio artículo al escribir eso. Entonces, chicos, un repasito del lenguaje que no estaría mal. ¿Ok? Y primeramente, he escuchado a varias personas decirle, me incluyo, depende de lo que quieras decir, pero primeramente, dale contexto.
pero, pero no deberías decirlo. Al menos que sea, por ejemplo, limitaciones. Ahí está, Daniela. ¿Qué he visto yo como revisor par? Me hiciste acordar. El presente estudio tiene limitaciones. Primeramente, no, primero, coma. O en primer lugar, coma. Pero sí he visto primeramente. El primeramente tiene su lugar. O sea, no es que esté mal, pero no colocarlo al principio de una oración, al menos que sea necesario. ¿Ok? Porque no es que sea incorrecto, pero tienes que darle sentido a tu oración y eso no le da sentido. ¿De acuerdo? Entonces, no usarlo cuando no es necesario. De nada, Daniela. Bien, doctor. Entonces, chicos, si tienen alguna otra pregunta. Si no habría ninguna otra, entonces, doctor Vera, agradecerle por su participación. La verdad que la charla ha sido bien informativa, ha aclarado muchos puntos. Esperamos volver a contar con usted en una próxima ponencia. Muchas gracias, doctor. Por supuesto. De verdad que yo encantado de estar aquí, que me han invitado. Disculpen que habíamos quedado 7, ¿no? Pero yo ya había señalado que mejor 7:30, porque tuve una ponencia a las 6, ¿no? Entonces no iba a terminar a tiempo. Entonces, de verdad, muchas gracias. Espero que ustedes anímense, publiquen, pero háganlo bien. Háganlo bien. Busquen un mentor, alguien que los ayude, alguien que los corrija. Es cierto que los alumnos, a veces porque recién están aprendiendo, pueden tener ciertas deficiencias, pero por eso alguien les puede echar una pata, una mano. Entonces, les invito a seguir. Y nuevamente, aprendan lenguaje un poquito, aprendan a redactar porque es lo que más nos falta a nosotros. Estadística está bien, epidemiología está bien, pero su comunicación y la manera de hablar de ustedes, de escribir, van a marcar una gran diferencia. Y siempre les invitaré a eso. ¿Okay? Listo, chicos. Entonces, muchas gracias, de verdad, fue un gusto estar aquí. Y cualquier otro momento que necesite que esté por aquí, yo encantado. ¿Okay? Nos vemos. Cuídense bastante. Listo, doctor. Muchas gracias. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Listo, chicos. Recordarles que en unos momentos será enviado el post-test. Recuerden que para eso debieron de haber llenado primero el pre-test con sus nombres, su DNI, sus datos. Y ahora estaremos enviando el post-test, que son 5 preguntas que tienen que aprobar al menos con 3 preguntas correctas para que puedan obtener el certificado, ¿sí?